Espero que alguno de ustedes o muchos de ustedes haya visto algún caso de cáncer de piel, ¿no? Ustedes saben que principalmente las neoplasias malignas de la piel se van a dividir en dos grupos, ¿no? Van a ser los no melanoma y melanoma. Dentro de los no melanoma, principalmente vamos a tener el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular o epidermoide. En este grupo también van a entrar los linfomas, ¿no? El tumor de Merkel. Pero principalmente lo que nosotros vemos va a ser el vasocelular y el epidermoide, que son los temas que vamos a revisar el día de hoy. Listo. Entonces, como el nombre de los carcinomas ya lo dicen, ¿no? Vasocelular va a derivar, ¿no? El nombre de las células que van a estar afectadas en este caso, que van a ser las células basales, ¿no? Es así que también a nivel del carcinoma epidermoide o espinocelular, las células afectadas van a ser las espinosas y del melanoma los melanocitos, ¿no? Entonces, estas células, como ustedes bien saben, se van a encontrar a nivel de la epidermis, pero va a depender mucho del tipo de proliferación y la invasión que se genere para ver también el compromiso a nivel de la dermis superficial profunda, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar a ver, en todo caso, en qué consiste el carcinoma de células basales, ¿no? El otro punto es que en relación a esos tres tipos de cáncer, la influencia de la radiación solar va a ser un factor predisponente muy importante, asociado obviamente a cambios genéticos, ¿no? Entonces, el carcinoma vasocelular es un tumor epitelial maligno que se va a originar en las células pluripotenciales o progenitoras que se encuentran en la capa basal del epidermis, del bulbo del folículo piloso y también del epidermis interfolicular. Entonces son a esos tres niveles que nosotros podemos ver el inicio de un carcinoma vasocelular, ¿no? Y este se va a generar por diversos factores también, genéticos, fenotípicos, ambientales, ¿no? Genéticamente, ¿no? Lo que se ha comprobado es que va a haber una serie de mutaciones de varios genes, especialmente encargados de la supresión del crecimiento de tumores, ¿no? Dentro de este grupo están los genes denominados PATCH, especialmente el PATCH1, ¿no? Y también del P53. Entonces, estos van a mutar y obviamente no van a ejercer adecuadamente la función, que es de controlar el crecimiento de estas células malignas. Los factores fenotípicos, bueno, es importante, ¿no? Conocer la historia o los antecedentes, ya sean familiares o personales, ¿no? De cáncer de piel, ¿no? Es importante saber si el paciente tiene familiares directos, padres, ¿no? Hermanos que hayan tenido cáncer de piel o si ya la persona ha tenido con anterioridad algún tipo de cáncer de piel. Las personas de raza blanca y de edad avanzada también van a ser el grupo poblacional que va a ser más afectado. Dentro de los factores ambientales, la radiación ultravioleta, ¿no? Va a ser el factor más importante. Y hablamos de aquella exposición a esta radiación, pero de manera intermitente, que se va a iniciar en la infancia o en la adolescencia, ¿no? Entonces ustedes recuerden que la piel, dentro de una de sus funciones, es que la piel tiene memoria. Entonces la piel va acumulando todo el daño hasta que llega un momento y empieza a expresar las diferentes lesiones, ¿no? Generadas por este daño, ¿no? Progresivo que se ha ido dando, ¿no? En realidad desde los primeros años de vida. Una de las características de este tipo de cáncer es que van a ser de crecimiento lento, ¿no? Y que una vez diagnosticado, pues se le da el tratamiento adecuado y el pronóstico es favorable. ¿Y por qué? Porque excepcionalmente van a producir metástasis, ¿no? La tasa de metástasis del carcinoma vasocelular es bajísimo, menos del 0,01%, ¿no? Lo que sí pueden causar es bastante morbilidad, ¿no? Dependiendo de su comportamiento invasivo,
¿no? Entonces pueden causar desfiguración, ¿no? Cuando es en el rostro, o dejar pues cicatrices bastante importantes, ¿no? Entonces es el carcinoma más importante, ¿no? El que ocupa el primer lugar, alrededor del 80% de todos los casos de cáncer de piel. Y se ha visto que la relación con el carcinoma espinocelular es de 5-1, aunque ahora ya hay nuevos reportes donde nos mencionan que está en 2-1, ¿no? Antes se veía que, o se creía que había un subregistro de los carcinomas vasocelulares, de los epidermoides, perdón, y entonces no se tenía en cuenta en realidad cuál era, ¿no? La dimensión que afectaba a la población. Entonces, algunos autores nos hablaban de 5-1, pero en los últimos estudios, ¿no?, que han hecho las estadísticas, esta proporción ya ha disminuido e incluso nos refieren que puede llegar a ser de 2-1. Entonces, para recordar la epidemiología del carcinoma vasocelular, ¿no?, hay que conocer la epidemiología, ¿no? Entonces, la relación entre el varón y mujer no reporta, ¿no? Que debe ser de 1.5 a 2 casos, ¿no? A 1, ¿no? Un poco más afecta a los varones que las mujeres, pero en realidad esto también va a depender mucho de la zona, ¿no? En qué país estemos. Por ejemplo, en nuestro país en realidad ha habido un aumento significativo del carcinoma epidermoide, ¿no? Entonces, aún no tenemos estudios reales, pero bueno, la proporción de todas maneras da un ligero incremento en los varones que en las mujeres. En lo que sí se ha mantenido en todo este tiempo son las zonas donde más se va a diagnosticar carcinoma vasocelular, y esas son la cara y el cuello, ¿no? Representan casi el 80%, ¿no?, de las lesiones que al final se diagnostican como este tipo de cáncer de piel, ¿no? Ya que son las zonas más fotoexpuestas. Eh, entre la sexta y séptima década de la vida, bueno, pueden ser las personas que estén más afectadas, pero en realidad también ahora se está diagnosticando en personas mucho más jóvenes, ¿no? Y definitivamente la raza blanca, las personas de fototipo 1, 2 y 3 van a seguir siendo las más afectadas, ¿no? O las que si no siguen, ¿no?, un buen cuidado de la piel, uso de fotoprotección, etcétera, saber si ya tienen antecedentes familiares de cáncer de piel, ¿no?, va a ser el grupo que va a ser más afectado, ¿no? Nosotros, que la mayoría de peruanos somos fototipo 4, en realidad también vemos bastante carcinoma vasocelular, ¿no? Incluso en personas que no necesariamente viven en la costa, sino en zonas altoandinas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la patogenia? Básicamente, como les había indicado, ¿no? Cuando nos exponemos de una manera crónica, ¿no?, de forma intermitente, que esto se inicia a temprana edad y se mantiene durante la adolescencia, la juventud, vamos a ir generando un daño a nivel del ADN, ¿no? Y esto obviamente va a desencadenar también que haya una mutación de múltiples genes, especialmente denominados supresores tumorales, ¿no? Así también va a haber un aumento de ciertas interleuquinas 4 y 10, ¿no?, que van a hacer que se disminuya la vigilancia tumoral, ¿no? Y se va a generar también una disminución, ¿no?, en el control del crecimiento de estas células. Es por eso que esta mutación que se genera por la radiación solar sobre el ADN de las células basales, esto se va a generar en meses o años. O sea, no es algo que dure poco tiempo, ¿no? Por eso es que este es un tipo de cáncer que crece bien lentito, ¿no? Y muchas veces ya han pasado incluso años y la lesión todavía sigue teniendo un tamaño pequeño, pero obviamente van cambiando sus características, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Sobre todo la tendencia a la ulceración y al sangrado. Justo lo que les decía hace
un momento, ¿no? Recordar que el índice de radiación solar va a aumentar, ¿no? En relación a la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, es importante entonces saber si la persona viene de zonas altoandinas, zonas de mayor nivel sobre el nivel del mar, porque eso nos va a ser un indicativo, ¿no? Del daño cutáneo que puede tener. Y es por eso que nosotros diagnosticamos bastante cáncer de piel en gente, por ejemplo, de la sierra, ¿no? Gente que toda su vida se ha dedicado a la agricultura y de pronto empiezan a tener esta lesión que, ya que en esos lugares no tienen un buen control, una buena identificación, pues ya a veces llegan a la consulta, ¿no? Con los tumores bastante avanzados, sobre todo afectando grandes superficies de la cara, ¿no? Que es la zona donde más se presenta este tumor. Entonces, para recordar nuevamente, ¿no? Los factores predisponentes del carcinoma vasocelular van a ser los fototipos 1, 2 y 3, ¿no? Y hay que considerar también si la persona tiene ciertas alteraciones genéticas, ¿no? Por ejemplo, el albinismo. Se ha visto que aquellas personas que tienen algún trastorno genético, alguna enfermedad que se relacione con el pigmento, pueden hacer cuadros más graves y agresivos de carcinoma vasocelular. El uso de cámaras, ¿no? Como la fototerapia y la radiación VA o de ondas largas, ¿no? También ha sido un factor que se ha evidenciado, ¿no? Bastante importante, sobre todo en personas que llevan justamente por problemas dermatológicos este tipo de tratamiento de fototerapia, y se ha visto que en años de tratamiento en algún momento, ¿no? Presenta cáncer de piel. Por lo tanto, está considerado como un factor predisponente. El uso de camas bronceadoras también. Bueno, en nuestro país felizmente no usamos mucho estos dispositivos, pero en otros países sí lo hacen. Y también se ha visto, ¿no? Que en ese grupo de personas que con cierta frecuencia hacen uso de estas camas bronceadoras, tienen también un incremento de los casos de cáncer de piel. Importante los antecedentes familiares y, como les había dicho, los síndromes genéticos, ¿no? Que produzcan fotosensibilidad cutánea, especialmente la xerodermia pigmentosa, albinismo y bueno, el síndrome de Gorlin-Wolf, que en realidad es un síndrome donde la persona tiende a hacer múltiples carcinomas vasocelulares, ¿no? En todo su tiempo de vida. Las formas clínicas. Ustedes van a ver que los diferentes cánceres de piel van a tener diferentes presentaciones clínicas. Va a ser bastante variada. Pero básicamente, ¿cómo se presenta una lesión de carcinoma vasocelular? ¿No? Se denomina que es una lesión friable, es decir, es una lesión que fácilmente se rompe, sangra, tiende a formar costras, pero que no cicatriza, ¿no? Especialmente distribuidas en zonas de áreas expuestas al sol. Otra característica es que en algunos de los casos se van a presentar como lesiones translúcidas, ¿no? Donde se van a evidenciar las telangiectasias, se pueden ver ulceraciones, erosiones e incluso el borde de la lesión va a ser un borde más sobrelevado, indurado, enrollado, ¿no? De un aspecto micronodular. Entonces, la presentación clínica es bastante variable e incluso se ha visto que entre el 2 a 5% de carcinomas vasocelulares se puede presentar como lesiones pigmentadas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora son las formas clínicas que se han identificado. Entonces, la forma clínica más frecuente que vemos en los pacientes es el nodular o nódulo ulcerativo, ¿no? Entonces, como dice su nombre, va a ser una lesión nodular que con el paso del tiempo va a empezar a ulcerarse. Obviamente, primero se erosiona y luego la úlcera se va profundizando, no generando sangrado, formación de costras, pero que en realidad no va a cicatrizar y va a ir creciendo, ¿no? A través del tiempo. Entonces, al inicio puede presentarse como una pápula, una placa, un nódulo, luego un tumor, ¿no? Donde vamos a evidenciar telangiectasias, zonas erosivas, suelen ser asintomáticos, es decir, no son dolorosos, no son pruriginosos, ¿no? Y
van a ser lesiones que fácilmente sangran, ¿no? Entonces, cada vez que el paciente, por ejemplo, se hace el aseo del rostro, se toca, la lesión sangra. Se controla el sangrado, forma la costra, pero no va a cicatrizar de ninguna manera. La otra forma va a ser la superficial. Como dice su nombre, ¿no? Es aquella que se va a presentar como una mancha, luego como una placa, que puede ser bastante eritematosa, puede tener escamas, costras, a veces puede tener una forma bastante delimitada, ser redondeada u oval, y que en el tiempo van a ulcerarse, ¿no? Primero se erosionan, se ulceran y que principalmente se han identificado que están en las zonas de tronco, ¿no? Zonas fotoexpuestas. Y es denominada, o dentro de todo el grupo, no está considerada como la más benigna, ¿no? Por eso tiene el nombre de superficial. La tercera forma va a ser la morfeiforme o esclerodermiforme. Entonces, como dice su nombre, esclerodermiforme, es decir, vamos a tener una lesión esclerosada, indurada, con pérdida de la elasticidad cutánea, que muchas veces van a pasar desapercibidas hasta que logran tener un tamaño no significativo que el paciente lo note, ya que no pueden tener mucha variación en el color, incluso algunas suelen ser algo pálidas, y que con el tiempo ya se van a empezar a manifestar algunas telangiectasias. En otros casos, tienden a atrofiarse en la zona central. Entonces las encontramos como una placa, ¿no? Atrófica, que puede ser hipocrómica, ¿no? Y que va a estar rodeada de telangiectasias. Es considerada la más agresiva, ¿no? Por su invasión, ¿no? Si bien es cierto, no tiene mayor crecimiento, pero el nivel de infiltración es mayor. Y obviamente, si se presenta en zonas donde no tenemos mucho tejido celular subcutáneo, pues fácilmente puede invadir, ¿no? Otros lugares más profundos, ¿no? U otros tejidos, o incluso, por ejemplo, en el caso de la nariz, puede llegar rápidamente al cartílago. Entonces, es a la hora de realizar la cirugía, obviamente van a tener pues que abordar toda la zona comprometida y dándole márgenes de piel sana. Entonces, por lo tanto, vamos a tener a veces amputación de zonas bastante grandes que van a tener que recibir algún tipo de manejo reconstructivo, ¿no? Entonces, esa es la forma que se considera más agresiva dentro de los carcinomas vasocelulares. El otro es la forma Ulcus-Rodens, ¿no? Que se dice que desde el inicio se presenta como una úlcera, ¿no? Y de ahí va creciendo, ¿no? Y donde sus bordes van a ser unos bordes bastante indurados, nacarados, ¿no? Pero la zona central va a ser ulcerada, sangrante, ¿no? Y que por lo general, ¿no? Se van a ubicar en las zonas periorificiales, ¿no? Ojos, nariz. Entonces, eso es bastante importante porque incluso dependiendo del daño solar que pueda tener una persona en la piel, podemos encontrar múltiples lesiones neoplásicas, ¿no? Otra forma es la terebrante o infiltrante, que como ustedes pueden ver, puede ser bastante destructivo, ¿no? Y si está contigua a zonas, ¿no? Como el ojo, por ejemplo, puede causar gran destrucción e incluso compromiso del globo ocular, ¿no? Se dice que es una de las formas que rápidamente evolucionan, ya que decimos que el vaso celular tiene un crecimiento lento. Bueno, esta sería una de las formas que invaden más rápido estructuras profundas, ¿no? Cartílago, hueso, y que suele ser muy sangrante, ¿no? Y hay una afectación de los tejidos, ¿no? Superficiales y profundos, bastante llamativos, ¿no? Entonces, es una de las formas donde va a causar bastante destrucción de toda la zona afectada. La siguiente forma clínica es el fibroepitelioma de Pincus. No, en realidad no la solemos ver muy seguido, pero es importante considerar que toda lesión que aparezca en un adulto o en un adulto mayor y que tenga estas características de ser rosadas, eritematosas,
¿no? Donde incluso la superficie puede ser algo rugosa, de aspecto verrucoso, y que a la dermatoscopía nosotros identificamos telangiectasias, vasos, glóbulos, es decir, dilatación de los capilares sanguíneos, ¿no? Entonces, eso nos estaría orientando a que se trata de una lesión no es maligna. Eh, y esta, en este caso, el carcinoma vasocelular, se llama fibroepitelioma de Pincus, ¿no? Por eso se llama de Pincus rosado. Muchas veces se van a presentar incluso como pápulas sésiles o pediculadas. Por lo tanto, son confundidas con fibromas blandos, con acrocordones y que son eliminadas, ¿no? A veces las cortan, las cauterizan, pero lo que hay que precisar es que toda lesión rosada, eritematosa en la piel de reciente aparición y con un aumento progresivo del tamaño, necesariamente hay que biopsiarlas. Entonces, han encontrado zonas más frecuentes, ¿no? Como es la zona lumbosacra, ingles y muslos, que como les digo, muchas veces pasan como lesiones benignas, ¿no? En el caso de fibromas. Entonces, en estos casos sí hay que hacer una biopsia excisional, se retira toda la lesión y necesariamente esperamos el resultado de anatomía patológica, ¿no? Entonces, aquellas que van a presentar una superficie verrucosa, ¿no? Son confundidas también con verrugas víricas, ¿no? Entonces las cauterizan, las queman y después de un tiempo vuelven a aparecer, no recidivan, obviamente, porque no se trata de una lesión benigna, sino de un tumor que va a ir proliferando y necesita que el abordaje sea quirúrgico y profundo. La forma que habíamos mencionado también es la forma pigmentada, ¿no? Entonces, ustedes saben que toda lesión pigmentada que uno identifique en la piel, siempre hay que considerar que se trate de un melanoma, ¿no? Entonces, y aún más si vemos que no es una lesión tipo mácula o mancha, al contrario, es una lesión elevada, que puede ser pápula, nódulo, con mayor razón. Entonces, algunos describen que en el caso del carcinoma vasocelular pigmentado, el pigmento, ¿no? Se va a ver bastante bien delimitado a la lesión, ¿no? Es decir, toda la pápula no va a extravasar fuera de los límites de la lesión, cosa que no se vería en el melanoma. Así como hay formas clínicas frecuentes, usuales, que nosotros tan solo con la ubicación y el tipo de lesión hacemos el diagnóstico, también pueden haber zonas poco usuales o aberrantes, ¿no? Especialmente las zonas de los genitales externos, las zonas interdigitales, periunguales o a veces las zonas también de pliegues, ¿no? Axilas, ingles. Claro que todas estas zonas se han visto, ¿no? Que van a ser más afectadas por melanoma. Pero igual, la biopsia nos va a ayudar, ¿no? A identificar y a dar el diagnóstico definitivo. Entonces, toda lesión que haya iniciado, ¿no? Como una lesión plana, que luego se infiltra y va aumentando de tamaño, que no cicatriza, ¿no? Entonces, hay que considerar que se trate de un tumor maligno de piel. En el carcinoma vasocelular, ¿no? Se han identificado zonas de alto, mediano y bajo riesgo. ¿Para qué? Para el tipo histológico, ¿no? Porque hay tipos histológicos que son más infiltrantes, que tienden a la recurrencia o a la recidiva, ¿no? Y entonces, principalmente hay que conocer que las áreas anatómicas, ¿no? Según el riesgo, ¿no? El más alto va a ser la zona H, ¿no? Donde va a abarcar toda la cara, excepto la frente, las mejillas, y que incluso estas zonas de alto riesgo también afectan las zonas genitales, palmas y plantas, ¿no? Entonces, se dice que son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque van a tener subtipos histológicos más infiltrantes, micronodular, trabecular, morfeiforme, vasoescamoso. Y que obviamente, ¿no? El tamaño del tumor, el tiempo del tumor también nos va a poder guiar, aproximar para dar un pronóstico, ¿no? De recidiva o que pueda afectar de repente vasos, ¿no?
pero lo que se ha visto es que una vez diagnosticado el carcinoma vasocelular, ¿no? Se le da el tratamiento y los pacientes no tienen mayor problema, ¿no? No hay necesidad de hacer otro tipo de tratamiento, radioterapia, quimioterapia. Entonces, acá están las zonas de mediano riesgo, que sería la piel cabelluda, la frente, las mejillas y el cuello, y las de bajo riesgo, tronco y extremidades. Entonces, hay que tener en cuenta la ubicación de estas lesiones, ¿no? Según el área afectada. Cuando hablamos de que estos carcinomas vasocelulares son potencialmente más agresivos, como les había manifestado, esto va a depender mucho de la extensión profunda que tenga, ¿no? Y de la resistencia al tratamiento estándar. El tratamiento estándar es quirúrgico. Yo opero, saco toda la lesión, el resultado de la biopsia me sale bordes libres de neoplasia maligna y al tiempo pueden recidivar, ¿no? Vuelve a aparecer el tumor. Entonces va a depender mucho del tamaño del tumor, de la localización en zonas de alto riesgo, qué tan largo es el tiempo de evolución, si la lesión tenía bordes no bien nítidos, bien definidos, ¿no? Y obviamente el tipo de tratamiento, ¿no? Muchas veces se hace una extirpación incompleta de la lesión y obviamente vemos más fácil la recidiva, ¿no? Entonces, las formas histológicas morfeiforme, infiltrativo y vasoescamoso son las más agresivas, ¿no? Y esto va a depender de qué, de en relación a la invasión perineural, a la fibrosis que causen, a la inflamación crónica y al aumento de la mitosis, ¿no? Entonces, esas son las características que pueden tener estos tumores para que sean potencialmente más agresivos. Entonces, ¿cuáles van a ser los riesgos para la recurrencia? Es decir, yo ya operé al paciente, que obviamente es un paciente con un fotodaño severo de la piel, ¿no? Hay que seguirlos en el tiempo porque hay la posibilidad que vuelva a presentar otro carcinoma vasocelular. El tamaño es importante, ¿no? El tamaño del tumor. Aquellas que se localizan sobre todo en zonas periorificiales, ¿no? En la cabeza, ¿no? El cuello, si ya tiene antecedentes de haber presentado uno o dos casos más, ¿no? Con anterioridad de cáncer de piel, cuando son tumores de bordes mal definidos, cuando los pacientes tienen algún factor de inmunosupresión, ¿no? Y la invasión perineural, ¿no? La invasión profunda. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la histopatología de un carcinoma vasocelular? ¿No? Obviamente, el resultado de esta biopsia nos va a dar el subtipo histológico, que es importantísimo, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir ver si tiene riesgo de recidiva, local, ¿no? O incluso si ha sido un tumor que ya ha llegado a planos más profundos, como dermis reticular, y si hay afectación, ¿no? De perineural, ¿no? Si afecta algún nervio, etcétera. Pero histológicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver varias estructuras que van a ser formadas, ¿no? Como nidos basaloides, ¿no? Que van a estar en toda la epidermis a modo de empalizada, ¿no? Y que van a estar rodeados de estas tramas o espacios claras de retracción, ¿no? Entonces, la respuesta que nos dan en el informe de anatomía patológica, lo que nos va a dar va a ser el diagnóstico definitivo, porque ahí nos van a decir qué subtipo histopatológico es, porque van a ser varios subtipos también. En relación al tratamiento, bueno, el mejor tratamiento siempre va a ser la prevención. Entonces, ya conocemos cuáles son los factores predisponentes, lo que tenemos que hacer es tratar de eliminarlos, ¿no? Luego la fotoprotección, ¿no? El uso adecuado de los fotoprotectores solares, ¿no? La fotoeducación, indicar cómo utilizar estos fotoprotectores a los pacientes, cuáles son las zonas que deben de estar siempre protegidas, cómo es el uso del fotoprotector, ¿no? Aquellas personas que les gusta estar bronceadas, bueno, explicarles que no es bueno, ¿no? Y el autoexamen de la piel, que quizás ese sea lo más importante, ¿no? Saber examinarse la piel para tratar de identificar precozmente alguna lesión de reciente aparición y que tenga que esté evolucionando, aumentando de tamaño, etcétera,
en el tiempo. Entonces, esas son las principales medidas preventivas que tenemos que tomar. Ya específicamente, ¿no? El tratamiento del carcinoma vasocelular, obviamente va a estar en relación a la localización anatómica, ¿no? De las características histopatológicas, ¿no? Y lo principal que se hace una vez diagnosticado un carcinoma vasocelular es la eliminación del tumor a través de la cirugía, ¿no? Que puede ser una cirugía convencional o la cirugía micrográfica de Mohs, que suele ser una cirugía controlada, ¿no? Para no sacar mucha cantidad de piel, ¿no? Sino la necesaria. También se puede utilizar otros tipos de tratamiento como la electrocoagulación, radioterapia, crioterapia, láser, ¿no? Que en realidad lo que quiere es eliminar todo ese tejido neoplásico, pero esto va a depender mucho, ¿no? Del tipo histológico que tenga el carcinoma vasocelular, porque si son tipos infiltrantes, definitivamente este tratamiento no va a resultar, ¿no? ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Obviamente, curar al paciente con el mejor resultado cosmético, ¿no? Obviamente, la cara y el cuello son las zonas más comprometidas y donde uno tiene que tratar, ¿no? De que el paciente quede con una cicatriz, ¿no? Que estéticamente se vea bien, ¿no? Hay que hacer un seguimiento estricto de los pacientes, sobre todo aquellos con factores, ¿no? De mal pronóstico, aquellos que, por ejemplo, tengan síndromes genéticos y exposición a la radiación. Considerar terapias no quirúrgicas en pacientes que la cirugía no se pueda realizar, y se ha visto que en estos casos el uso de la nicotinamida para la prevención de lesiones nuevas es bastante importante. El manejo, ¿no? Del carcinoma vasocelular va a depender mucho, ¿no? Como les había mencionado, del tamaño, ¿no? De la lesión. Hay tumores que van a ser muy grandes, que pueden haber causado una gran destrucción del tejido, ¿no? Y que incluso pueden afectar zonas más profundas de la piel. Entonces, muchas veces lo que se hace primero son de repente terapias localizadas para disminuir el tamaño del tumor, o a veces la cirugía y luego van acompañadas de radioterapia. Lo que siempre nos preocupa es conocer, ¿no? Qué tan propenso va a ser el paciente a tener recurrencia del tumor. Entonces, el manejo del carcinoma vasocelular y en realidad de todos los cánceres, ¿no? Va a ser un manejo multidisciplinario, ¿no? Donde por lo general el dermatólogo es el que diagnostica, se pasa a oncología, ¿no? Lo ve el radiólogo, lo ve el cirujano plástico, el cirujano de cabeza y cuello, va a depender mucho de en qué lugar esté el tumor para que los demás especialistas puedan manejarlo. Entonces, estamos viendo ahora en estos últimos tiempos que los pacientes, sobre todo con mucho daño solar, no ancianos, ¿no? Están presentando más recidiva y recurrencia del carcinoma vasocelular, cosa que no se veía antes, ¿no? Entonces, incluso cuando ya tienen más de dos recidivas del tumor, hay que hacer definitivamente otro tipo de tratamiento como radioterapia, ¿no? Entonces, es importante identificar a aquellos pacientes, ¿no? Que de acuerdo al subtipo histológico, pues tenemos que ya pensar en la posibilidad de recurrencia o recidiva para darle un manejo integral. Ok, eso es en relación al carcinoma vasocelular. Ahora lo que les voy a explicar es el carcinoma de células escamosas, espinocelular o epidermoide. Recibe esos tres nombres, ¿no? En este caso, como dice su nombre, el tumor se va a generar a nivel de las células escamosas del epidermis, ¿no? Entonces, puede tener un crecimiento muy superficial o a veces, dependiendo del tiempo de duración de evolución, también puede infiltrar la dermis. Es considerado el segundo cáncer de piel más frecuente, ¿no? Y cuando hay metástasis, ¿no?
va a ser a través de los ganglios linfáticos y estas metástasis también van a depender mucho del tamaño del tumor. Lo que producen más es una destrucción local, no amplia, que puede generar desfiguración y afecta también tejidos blandos, cartílagos y huesos. El pronóstico de vida es bueno, ¿no? La tasa de supervivencia a los 5 años es mayor del 90% y la tasa de mortalidad en realidad es bastante baja, ¿no? Cercanas al 2%. Los varones van a seguir siendo los más afectados en relación a las mujeres. Los fototipos claros 1, 2 y 3 van a ser también los más afectados y los ancianos, ¿no? Las personas de la tercera edad, ¿no? De acuerdo a la acumulación del fotodaño, pues van a presentar más este tipo de manifestación. En los últimos años, como les había mencionado, va a haber un incremento de los casos, ¿no? Antes se hablaba de un subregistro, pero ahora, al menos en nuestro país, ya a través de las oficinas de epidemiología hacemos un buen seguimiento, ¿no? Identificamos el caso, los casos probables y luego le hacemos seguimiento a los pacientes con este diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles van a ser las zonas más frecuentes de carcinoma epidermoide? Va a ser la cara, las manos y los antebrazos, pero en realidad podemos identificarlo en cualquier zona de la piel. Factores de riesgo. Los factores de riesgo van a ser bastante similares al carcinoma vasocelular, ¿no? La edad avanzada, el sexo masculino, fototipos 1, 2 y 3. Y acá viene algo más, ¿no? La presencia de las queratosis actínicas, ¿no? Entonces, una historia previa de queratosis actínicas o la identificación de las queratosis actínicas van a ser considerados un valor predictivo bastante importante para evitar el desarrollo de este cáncer, ¿no? Entonces, una vez identificadas estas lesiones, ¿no? Hay que tratarlas. También se ha visto que los pacientes con inmunosupresión tienen mayor predisposición a hacer este tipo de cáncer, ¿no? Especialmente los pacientes VIH, los trasplantados, aquellos con diagnósticos de leucemias linfocíticas crónicas o las personas que reciban terapia inmunosupresora. La radiación ultravioleta sigue siendo también el factor más importante, ¿no? Sobre todo por la radiación UVB. La exposición a arsénico y radón también se ha considerado, sobre todo en aquellas personas que han desarrollado algún tipo de actividad o oficio o en contacto con este tipo, ¿no? de materiales que han desarrollado luego este tipo de cáncer. Los trastornos genéticos, serodermia pigmentosa, albinismo, también predisponen a estos pacientes y los antecedentes de quemaduras solares en la infancia, ¿no? Entonces, este es un punto bastante importante, ¿no? La insolación, ¿no? Entonces, se dice que aquellos pacientes que desde la infancia o adolescencia han presentado más de 4 eventos de quemadura solar de primer grado o insolación, tienen mayor posibilidad de desarrollar cáncer de piel en la adultez, ¿no? Al igual que las personas que trabajan con radiación ionizante y la infección por VPH, ¿no? Entonces, la presencia del virus papiloma humano, ¿no? Es un factor predisponente en realidad para desarrollar el cáncer, aún más si es que es un paciente inmunosuprimido, ¿no? Ahora vemos muchos pacientes que tienen el VPH, ¿no? Pero si esto lo asociamos a algún tipo de inmunosupresión crónica, la probabilidad de tener carcinoma epidermoide se incrementa, ¿no? La patogenia, ¿no? Como siempre, la exposición prolongada a la radiación ultravioleta es el factor más importante. ¿Por qué? Porque es el que va a generar la mutación en el ADN, ¿no? Entonces, estas mutaciones, como ya se habían reconocido, ¿no? Las moléculas que van a estar implicadas, principalmente el P53, ¿no? Entonces, no va a haber un control adecuado en el crecimiento de estos tumores y por lo tanto se van a generar estas lesiones que son un poco más rápidas a la hora del desarrollo en relación al carcinoma vasocelular, ¿no? También se han encontrado otros cambios genéticos en otros genes supresores, ¿no? El CDKN2A y el Notch, ¿no? Para el carcinoma epidermoide.
Y se ha visto que la acumulación de estas mutaciones en el tiempo obviamente va a afectar otras vías de señalización, ¿no? Que todo esto va a generar que se produzca la aparición de la lesión maligna y que por lo tanto en el tiempo se vaya desarrollando, ¿no? Entonces la idea de identificar tempranamente un carcinoma espinocelular no es importante porque ya les había mencionado que va a depender mucho del tamaño y del tiempo de evolución para ver eh, la posibilidad de metástasis, ¿no? Así como el carcinoma vasocelular, el carcinoma epidermoide también tiene muchas presentaciones clínicas, ¿no? A veces los identificamos como placas eritematosas, escamosas, ¿no? Rodeadas de una costra o de una superficie costrosa amarillenta, y que cuando uno le hace la biopsia sale un carcinoma epidermoide in situ. O a veces ya vienen, ¿no? En su etapa tumoral, ¿no? Como un nódulo, un tumor ulcerado, costroso, ¿no? Y con tendencia a la ulceración central sobre todo, que son los queratoacantomas, o ya como carcinomas epidermoides invasivos, ¿no? Que a veces, muchas veces la lesión, el tamaño de la lesión, el aspecto de la lesión no nos llamaría mucho la atención, pero su capacidad infiltrativa es mayor y por lo tanto ya son invasivos, ¿no? Porque están ya a nivel de la dermis. Entonces, estas son algunas de las presentaciones que tiene el carcinoma epidermoide. Entonces, ustedes pueden ver que se puede presentar como una mancha acompañada de costras amarillentas, ¿no? Algunas zonas incluso algo más pigmentadas, en este caso alrededor de la uña, que fácilmente pueden ser confundidas con algún tipo de infección micótica, o a veces suelen ser, se presentan como placas eritematosas, escamosas, costrosas, únicas, que van aumentando de tamaño progresivamente, ¿no? Y las otras formas son las nodulares, ¿no? Papulares, que suelen ser a veces muy eritematosas, sangrantes, ¿no? Entonces, ahí también pueden entrar otros tipos de diagnósticos, especialmente, como les había mencionado, toda lesión eritematosa, rosada, de reciente aparición, con aumento de tamaño progresivo, puede tratarse de un tumor maligno de piel, epidermoide, vasocelular o en el peor de los casos, melanoma. Es así que podemos ya identificar algunos carcinomas epidermoides in situ, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la eritroplasia de Queyrat, que es aquella que va a afectar las mucosas, mucosas genitales, que al inicio se pueden presentar como una mácula eritematosa, brillante, asintomática, pero que a través del tiempo van aumentando de tamaño y sobre todo se infiltran, es decir, se vuelven una placa, se vuelven un tumor, ¿no? La otra es la enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen es aquella que se va a manifestar como una placa eritematosa, escamosa, costrosa. Generalmente aparecen en las extremidades, ¿no? Pero son lesiones que van aumentando de tamaño progresivamente. El queratoacantoma es aquel que parece, ¿no? Como un volcán, que es un nódulo indurado, con la parte central ulcerada, costrosa, a veces bastante queratinizada. A nivel de la mucosa tenemos el carcinoma verrucoso de Buschke-Lowenstein, que se comporta como una placa tumoral tipo coliflor o papilomatosa, eritematosa, sangrante, ¿no? A nivel plantar tenemos el epitelioma cuniculatum, que también se comporta como una placa o un tumor de aspecto verrucoso, papilomatoso, sangrante, ¿no? Que cuando tienen un tamaño ya considerable, hacen como un efecto de masa y recién presentan o el paciente refiere molestias en la zona. Y a nivel de la mucosa oral, vamos a tener estas placas de aspecto vegetante, blanquecina, ¿no? Que se denomina la papilomatosis florida oral. Entonces, todas estas lesiones que ustedes pueden ver, la característica es que son lesiones que van a ir progresando en el tiempo, van aumentando de tamaño progresivamente.
Entonces, toda lesión que tenga esa característica, obviamente, ¿no? Nos tiene que hacer sospechar de un tumor maligno. Así como tenemos lesiones que pueden aparecer de novo, ¿no? También podemos ver que el carcinoma epidermoide se puede desarrollar sobre o asentar sobre zonas de inflamación crónica de la piel. Por ejemplo, las cicatrices, cicatrices de quemadura, ¿no? Que de pronto una cicatriz empiece a manifestar un eritema, una placa, luego se haga un tumor que se ulcere, definitivamente eso no tiene un buen pronóstico, ¿no? Entonces eso se llama la úlcera de Marjorie, ¿no? Que se puede presentar en todas las zonas cicatrizales. Tenemos también aquellos carcinomas desmoplásicos que son bastante infiltrativos, sobre todo en zonas de poca irrigación, por ejemplo, pacientes postrados crónicos, donde de pronto empiezan a presentar esas tumoraciones bastante exofíticas, sangrantes. Entonces, para las variedades clínicas del carcinoma epidermoide vamos a tener las lesiones clásicas, ¿no? Que van a tener un inicio como una lesión indurada, que puede o no tener erosión y que pueden también formarse los cuernos cutáneos, que van a ser lesiones queratinizadas, ¿no? O a veces las formas constituidas, es decir, son exofíticas, bastante sobresalientes, bastante sobrelevadas, pueden ser endofíticas, ¿no? Cuando se ulceran y las combinadas, que podemos tener ambos, ¿no? Puedo tener una tumoración ulcerada, ¿no? Puedo tener una úlcera de repente que de pronto los bordes empiezan a indurar. Entonces ya estas son formas compuestas. Entonces, para volver a repetir lo que ya les había manifestado, importante detectar el carcinoma epidermoide cuando está in situ, ¿no? Entonces, algunos autores consideran que las queratosis actínicas ya son carcinomas epidermoides in situ, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay que tratarlas. Y cuando uno identifica queratosis actínicas, por lo general son múltiples, no es una sola lesión, ya que son pacientes con bastante daño solar. Por lo tanto, las lesiones van a ser muchas, donde en las zonas más fotoexpuestas cara, cuero cabelludo cuando tienen poco o no tienen pelo, los brazos, el cuello, la zona de escote, las piernas, ¿no? Y se van a presentar como esas lesiones papulares o a veces en placas, ¿no? Costrosas amarillentas sobre una base eritematosa, ¿no? Entonces a veces pasan desapercibidas, ¿no? Hasta que por ahí alguna se desprende, sangra, se ulcera y ya no cicatriza. Entonces, es importante identificarlas para poder tratarlas, ¿no? Especialmente el tipo de tratamiento que uno hace es la crioterapia, ¿no? Como son múltiples lesiones, la crioterapia va bien. Y como son personas que tienen un fotodaño crónico severo, estas van a ir apareciendo a través del tiempo. Entonces ahí ya hay que darle tratamiento, fotoprotección, ya sea con los fotoprotectores solares, fotoprotección oral y también medios físicos de cuidado, ¿no? En la enfermedad de Bowen, como les había manifestado, se van a presentar como placas eritematosas, costrosas, ¿no? A veces con límites o bordes policíclicos y que van a afectar más el tronco y los miembros. La eritroplasia de Queyral, les había mencionado las mucosas, tanto en mujeres como varones, como una placa única eritematosa, brillante, lisa, ¿no? Bien circunscrita a una zona, ¿no? De los genitales. Muchas veces pasan como diagnósticos de balanitis, de tiñas, ¿no? De candidiasis, pero definitivamente ningún tratamiento va a hacer que esto se solucione, ¿no? Al contrario, la lesión va a ir aumentando de tamaño y en algún momento empieza a infiltrarse, ¿no? Y es ahí donde ya el paciente se preocupa, ¿no? Como son por lo general asintomáticas, ¿no? Entonces no valoran sobre todo la posibilidad, ¿no? De que pueda tratarse de algo eh, maligno, ¿no? Al inicio. Las papulosis bovenoides, ¿no? Que también van a ser producidas por el BPH
y se van a caracterizar por múltiples pápulas marrón oscuras de superficie rugosa, que se va a ubicar en las zonas genitonales, sobre todo de los adultos jóvenes, sobre todo varones. Ya entonces muchas veces estas lesiones se confunden con verrugas genitales, ¿no? Pero en ambos casos, de todas maneras, tenemos que tratarlos, ¿no? Entonces la crioterapia también es una buena alternativa. Y las formas especiales que ya lo habíamos visto en las fotos, que son todos los carcinomas verrucosos, ¿no? La papilomatosis oral florida, el condiloma acuminado, el carcinoma cuniculatum y la papilomatosis carcinoide también. Entonces, sobre todo este tipo de forma verrucosas van a ser las más exofíticas, ¿no? Las más tumorales, ¿no? Van a ser lesiones con una superficie lobulada, papilomatosa, ¿no? Y que puede causar gran destrucción en la zona donde se circunscriba. Acá tenemos, ¿no?, los tres tipos de carcinomas verrucosos, ¿no?, que afectan las mucosas, la zona plantar, y acá está su relación con los virus papiloma humano, ¿no? Ok. Las variedades clínicas con mal pronóstico o las denominadas alto riesgo por su capacidad de invadir tejidos profundos, es decir, eh, los nervios, los vasos linfáticos, los capilares sanguíneos, y que van a tener una pobre diferenciación, se han visto sobre todo en este tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, la ulcerativa, ¿no? Esta variedad clínica es de crecimiento rápido, es muy invasivo, y la tendencia a la ulceración va a ser en la zona central, tiene un comportamiento bastante agresivo y van a hacer metástasis a ganglios linfáticos. La úlcera de Marjolin, que se produce en las zonas cicatrizales, bueno, en este caso en un amputado, por ejemplo, van a producirse en zonas de lesiones inflamatorias crónicas, ¿no? En las ostomías, las fístulas, las cicatrices. El periodo de latencia sí es largo y las metástasis también serían al ganglio linfático. En la zona subungual es una parte bastante importante porque muchas veces pasa desapercibida, a veces son confundidas con onicomicosis, son confundidas con paroniquias, ¿no? O con verrugas. Entonces, toda lesión que se ulcera, ¿no?, por debajo de la uña o causa destrucción de la uña, ¿no?, la posibilidad de que sea una anoplasia también es mayor. Ok. Y para ver el pronóstico, ¿no? El pronóstico del epidermoide. Entonces van a tener un bajo, alto y muy alto riesgo, ¿no? Dependiendo el tamaño del tumor y la localización. En realidad, un tumor mayor a 4 centímetros en cualquier ubicación del cuerpo es un carcinoma epidermoide de muy alto riesgo para hacer metástasis, ¿no? Ok. Entonces, también valoramos esto, ¿no? Del tamaño del tumor, ¿no? En relación al grosor del tumor, es decir, la profundidad de la invasión, la pobre diferenciación y el nivel de Clark, ¿no? Es decir, a qué nivel pertenece, ¿no? Si va del solamente la epidermis o ya llega hasta la hipodermis. Entonces, hay zonas que se han visto que tienen alto riesgo de recurrencia, como en la cabeza y cuello, y alto riesgo de hacer metástasis si se localizan en la oreja, en las mucosas y en los genitales. Entonces, el manejo también va a ser multidisciplinario, ¿no? Hay que hacer una buena historia clínica, hay que descartar toda comorbilidad o factor de inmunosupresión en el paciente, hay que hacer un buen examen de las adenopatías, ¿no? Y hay que hacerle la biopsia, ¿no? Entonces, es importante la biopsia que está a cargo del dermatólogo, o a veces cuando ya se encuentran ganglios comprometidos, bueno, ahí hay que hacer otro tipo de biopsia, ¿no? Punción por aspiración, etcétera. También hay que ir acompañado para hacer un buen estadiaje los exámenes radiológicos, ¿no? Las tomografías, resonancias. Ya cuando el diagnóstico es confirmado, lo que hay que verificar si son de bajo o alto riesgo. Y va a depender eso para darle el tratamiento, ¿no? Si va a ser una cirugía excisional, una cirugía micrográfica de Mohs, ¿no? Y obviamente el tratamiento está a cargo de varios especialistas.
Para algunos de los casos de carcinomas espinocelulares, se pueden también utilizar otros tratamientos que no sean quirúrgicos, la crioterapia, la electrocoagulación, ¿no? Pero siempre y cuando sean superficiales, ¿no? En los de alto riesgo, de ninguna manera se pueden utilizar estos tratamientos, ¿no? Y en pacientes que son ya eh, eh, descritos como casos inoperables, bueno, ahí se van a utilizar los biológicos, que en realidad son el tratamiento que ahora es lo que se está dando, ¿no? Entonces, lo principal en el carcinoma epidermoide es el estadiar. Tenemos que ver si solamente la lesión está bien circunscrita a la piel, ¿no? O ya puede haber tomado o invadido otros órganos. Lo principal en el carcinoma epidermoide para la prevención es el tratamiento de las queratosis actínicas. Entonces ahí sí podemos utilizar crioterapia, también podemos utilizar tratamiento tópico, ¿no? El 5-fluorouracilo, el imiquimod van muy bien, ¿no? La terapia fotodinámica, que es lo que más utilizamos acá en nuestro medio, la crioterapia, que también va muy bien. En la histopatología, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la proliferación de los queratinocitos atípicos, ¿no? Que van a iniciarse en la epidermis, ¿no? Y si se concentran solamente a este nivel, pues serán carcinomas epidermoides in situ. Pero ya cuando empiezan a infiltrar la dermis, obviamente ya ahí va a haber mayor zonas de áreas comprometidas, ¿no? Y van a haber brotes tumorales, denominadas perlas córneas. Y por lo tanto, lo que a nosotros nos preocupa es a qué nivel de invasión profunda ha llegado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, si solo está comprometido la epidermis o también ya toma la dermis o puede llegar incluso a vasos sanguíneos. El seguimiento, hay que hacerle un buen seguimiento al paciente, luego post cirugía, hay que hacer un buen examen clínico, ¿no? Y hay que hacerle un seguimiento durante los 2 primeros años, que pueden ser cada 3 meses, cada 6 meses, ¿no? Se va espaciando, no 2 veces al año por los 3 años siguientes, y al final queda en una vez al año, ¿no? Obviamente previa fotoeducación y un adecuado autoexamen que se debe de realizar el paciente, ¿no? Entonces, lo que hay que examinar en este paciente siempre es la zona operada, ¿no? O las zonas contiguas y el examen de los ganglios. Ok. Ahora ya por último vamos a hablar del melanoma maligno. El melanoma maligno, como ustedes saben, es el cáncer de piel más letal que le puede dar a una persona, que se van a generar por los melanocitos epidérmicos, ¿no? El 90% de melanoma maligno va a aparecer en la piel, pero también pueden haber en otras localizaciones, sobre todo en aquellas que van a derivar de la cresta neural, como es la vulva, la vagina, el recto, la retina, los senos nasofaringios y las meninges. Es bastante frecuente en personas de piel con fototipo 1 y 2. Y la forma más común en nuestro país es la lentiginosa acral o distal. La edad más frecuente va entre los 50 y 70 años, pero eso también ya ha disminuido. Ahora lo diagnosticamos en personas jóvenes, ¿no? Se dice que entre el 25 al 50% de los casos se van a desarrollar en un nevus preexistente y la mayoría de melanomas malignos se da en las extremidades inferiores. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los fototipos claros, 1 y 2, aquellas personas con ojos azules, pelo rubio, ¿no? Aquellas personas que tengan bastantes lunares, un número elevado de nevus, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen más de 50 lunares, ¿no? Sobre todo que estos sean displásicos o sean melanocíticos congénitos. Importante saber si hay antecedentes familiares de melanoma, y la inmunosupresión también es un factor importante, ya que se ha visto que los pacientes trasplantados tienen un riesgo 8 veces mayor de desarrollar esta enfermedad, así como los pacientes con VIH, que tiene 1.5 veces más la posibilidad de hacer melanoma maligno. Los factores de riesgo, ¿no? Entonces,
vamos a tener tanto la exposición al sol, es decir, la radiación ultravioleta, y también tenemos lo que son las mutaciones genéticas, ¿no? Entonces, importante siempre conocer si estamos frente a una paciente o pacientes que puedan tener un síndrome del nevo displásico hereditario. Esto quiere decir, hay familias que se caracterizan por ser muy lunarejos, de tener muchos lunares, y dentro de estos lunares hay varios que son displásicos, ¿no? Tienden a ser displasia y por lo tanto hay que ir retirando todos estos lunares para que luego no terminen haciendo un melanoma maligno. O en todo caso poder identificar un melanoma, ¿no? In situ. Entonces, hay varias enfermedades genéticas que se caracterizan, ¿no? Porque tienen esa predisposición a generar displasia, ¿no? De los melanocitos. Se ha visto que las mutaciones en el NRAS, ¿no? Se han asociado a melanoma en el 15% y que las mutaciones en el BRAF están asociadas al 50% de melanoma. Entonces, lo que tenemos que acá ver es que los melanomas van a tener dos tipos de crecimiento, ¿no? Crecimiento radial y los crecimientos verticales, ¿no? Los crecimientos verticales son aquellos que más rápido van a generar metástasis. Y ahora, como ustedes van a poder ver, hay algunas formas clínicas que van a tener uno de estos tipos de crecimiento, ¿no? Y mayor riesgo de metástasis. Entonces, ¿cuándo pensamos que podemos estar presente a una lesión de melanoma? Entonces, es importante reconocer todas las lesiones melanocíticas o pigmentadas, ¿no? Entonces, recordar que también hay un grupo de melanomas que no solo se van a presentar como lesiones negras, oscuras, sino que pueden ser rosadas o eritematosas, pero que van a tener en cierto grado compromiso del pigmento. Entonces, nuevamente, toda lesión rosada, eritematosa, ¿no? Con crecimiento progresivo en la piel, puede ser un cáncer de piel. Y ya las características dermatoscópicas, ¿no? Que a nosotros nos hacen sospechar de melanoma y nos permite encontrar la zona precisa de biopsia. Tenemos métodos de ayuda diagnóstica, ¿no? Entonces, hay características que nosotros podemos identificar en las lesiones que nos van a aproximar a el melanoma. El más conocido y el más fácil de recordar es el ABCDE del melanoma, ¿no? Que es un acrónimo que bueno, que en nuestro país, sobre todo en febrero de cada año, hay bastante difusión, ¿no? De cómo diagnosticar melanomas o cuáles son las características que deberían alertarnos, ¿no? Si tenemos algún tipo de lesión melanocítica. Recordar A de asimetría, B de borde, C de color, D de diámetro y E de evolución, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos una lesión en dos segmentos y vemos que ambos segmentos son asimétricos, tendrían un punto. Si vemos que los bordes son irregulares, ¿no? Imprecisos, diremos que tiene bordes irregulares, será otro punto. El color, si tiene varios tonos de color, diremos que tiene un color heterogéneo o no homogéneo y será otro punto más. El diámetro. Se dice que una lesión mayor a 6 milímetros o mayor a medio centímetro también podría ser un melanoma. Y la evolución. La evolución es el dato que nos da el paciente. Y para llegar a un dato certero, nosotros tenemos que realizar las preguntas adecuadas, ¿no? Si ha cambiado en el tamaño, en la forma, en el color, si hay algo que le llame la atención de esa lesión, si de pronto lo ha tenido siempre y ha cambiado recientemente o es una lesión que recién le ha aparecido. Entonces, esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacer al paciente y él nos dirá, ¿no? Cómo se ha generado todo el cambio. Dentro de las formas clínicas del melanoma maligno, vamos a revisar ahora algunas que son el lentigo maligno, llamado también el melanoma in situ o melanoma no invasivo, el melanoma de extensión superficial, el melanoma lentiginoso acral y el nodular. El melanoma de extensión superficial es la forma de melanoma más frecuente a nivel mundial, ¿no? En el mundo. Se dice que en las mujeres, por lo general, lo identificamos en las piernas y en los hombres en la espalda.
Se va a presentar como una lesión pigmentada plana, es decir, una mácula, que luego puede ir aumentando de tamaño, ser una mancha y que luego puede infiltrarse. Y cuando hablamos de esta mácula o mancha, recuerden que tiene que tener todos esos cambios que habíamos visto de asimetría, borde, color, etc. Eh, Tiene tendencia a la multicoloración, obviamente heterogéneo en el color, ¿no? Y ya cuando está en su fase de crecimiento vertical, aparecen las pápulas o nódulos. Se dice que puede aparecer de novo o sobre un nevus preexistente. Si ocurren las metástasis, ¿no? Estas van a ser precoces a ganglios linfáticos. Entonces, tenemos una mancha con zonas infiltradas, papulares, ¿no? En placa, costrosas, donde la multicoloración es lo más llamativo, ¿no? Totalmente irregular el borde y asimétrico, y que mide más de medio centímetro, ¿no? Entonces, el melanoma de extensión superficial al inicio va a tener un crecimiento radial, ¿no? Por eso es mácula o mancha, pero que con el tiempo se va a presentar el crecimiento vertical, es decir, hacia la profundidad, y se van a empezar a generar las lesiones sobrelevadas. El otro tipo de melanoma es el melanoma léntigo maligno, que va a ser más frecuente en mayores de 60 años, ¿no? La cara va a ser la zona más afectada, mejillas, frente, la sien o zona pretemporal, ¿no? También puede estar en los brazos, las piernas o manos, ¿no? En zonas fotoexpuestas. El periodo de extensión lateral es prolongada, ¿no? O sea, su crecimiento radial es prolongada, dura más tiempo. E incluso puede presentar áreas de involución y atrofia cutánea, ¿no? Entonces pueden haber zonas donde desaparezca el pigmento, es como que de una lesión negra se torna gris y luego ya no hay pigmento, o se puede atrofiar, ¿no? Adelgazar o deprimir. Puede ser invasivo, ¿no? Y ahí ya obviamente va a presentar cambios de color y se van a empezar a ver lesiones sobrelevadas, ¿no? O lesiones más infiltrativas como los nódulos. Las metástasis suelen ocurrir, pero de manera más tardía, a los ganglios linfáticos cervicales, obviamente por la ubicación de la lesión, ¿no? Entonces vamos a tener que un melanoma léntigo maligno va a empezar siempre como una mácula, luego se va a hacer una mancha y luego se va a empezar a infiltrar y formar una pápula, un nódulo, una placa, ¿no? Incluso, como dice, van a haber zonas de involución. Entonces, en esta zona, ¿no? Aparenta ya ser una zona medio hipocrómica, rosada, y en la zona lateral está todo el pigmento. Y ya vemos acá una lesión más infiltrada, que sería una pápula o un nódulo pigmentado, ¿no? La multicoloración, la simetría, los bordes irregulares, el diámetro, ¿no? Son características bastante representativas del melanoma. El tercero es el melanoma lentiginoso acralo-distal, que ya les había mencionado que es el más frecuente en la población mestiza asiática en nuestro país también. Está más relacionado a factores genéticos que a radiación ultravioleta. La edad más frecuente de diagnóstico son los 50 años, suele ser igual en hombres y mujeres, ¿no? Y la localización más frecuente va a ser el pie, especialmente la zona de la planta y la zona de subunguial. Va a tener al inicio un crecimiento radial superficial que va a durar menos tiempo que los otros, ¿no? Y si se empieza a invadir tejidos profundos, va a ocurrir lo que son las metástasis, que suelen ser también de inicio más precoz y que puede ser a los ganglios linfáticos o por vía hemática, ¿no? Y que es el más agresivo que los anteriores. Entonces hay que sospechar siempre que veamos una lesión pigmentada en la planta del pie, ¿no? De todas maneras, mejor lo biopsiamos o le hacemos un seguimiento bastante riguroso. Ya cuando viene en forma de pápula, nódulo, placa, definitivamente ahí lo que va a necesitar es una biopsia. Jamás queremos hacer el diagnóstico de estas lesiones avanzadas, ulceradas, pigmentadas, ¿no? Con extravasación del pigmento a zonas más alejadas de la lesión principal,
porque ya clínicamente uno dice esto es un melanoma maligno, pero de todas maneras hay que hacerle la biopsia, ¿no? Para ver hasta qué zona ha invadido, ¿no? Entonces, el melanoma siempre va a aparecer, ¿no? Como una mácula, una mancha, que luego va a empezar a aumentar de tamaño y que puede empezar a presentar satelitosis o lesiones continuas, ¿no? Los melanomas amelanóticos, es decir, lesiones que no solo se van a ver negruzcas o pigmentadas, sino algo eritematosas, rosadas, y como en este caso ya vemos metástasis, ¿no? Tenemos nódulos, ¿no? En todo el recorrido, ¿no? Del miembro inferior en este caso, ¿no? Y siendo la lesión principal a nivel plantar. Como les había mencionado, el melanoma maligno también se puede presentar a nivel de la uña, puede afectar el aparato unguial. Y acá es lo que vamos a identificar, va a ser la melanoniquia longitudinal, ¿no? La melanoniquia longitudinal va a ser esta mancha longitudinal negruzca sobre la uña, donde van a tener diferentes criterios para sospechar de melanoma. Generalmente esta mancha no puede tener un ancho mayor a 3 milímetros, ¿no? Porque sería, si fuera mayor a 3 milímetros, sería uno de los criterios, o a veces tienen un crecimiento en punta de lápiz. Es decir, la base de la melanoniquia de la mancha es más gruesa, más ancha que la zona distal, ¿no? Por eso le llaman el signo de lápiz. O ver lo que se llama el signo de Hutchinson, ¿no? Que es esta mácula a nivel, en este caso, del pliegue proximal de la uña, ¿no? Acá también tenemos una mácula a nivel superior, ¿no? A nivel por encima del pliegue proximal de la uña. Entonces eso se llama signo de Hutchinson y son signos característicos del melanoma subunguial, ¿no? Bueno, en esta foto lo que se ve es un agujero en la placa unguial producto de una biopsia que se hace, ¿no? Entonces, vean que acá las bandas en esta mancha longitudinal tienen multicoloración, tiene diferentes colores, ¿no? Que es un signo del melanoma. Entonces, lo que siempre hay que diagnosticar, considerar es cuando se vea sobre la uña una mancha oscura, una mácula oscura, inflamación de la zona periunguial o cambios en la estructura de la uña. Obvio, previa, ¿no? Anamnesis, si el paciente ha tenido algún traumatismo ahí, si por ejemplo juega mucho, futbolistas, es decir, que estén recibiendo traumatismos frecuentes, ¿no? Y bueno, el dermatoscopio sí es un instrumento que nos ayuda mucho para hacer el diferencial con los hematomas subunguiales, ¿no? Cuando son problemas traumáticos. Ya cuando tenemos destrucción de la uña, pigmentación con signos de Hutchinson, ¿no? Positivos, definitivamente, pues ahí el diagnóstico es simplemente clínico, ¿no? Pero de todas maneras siempre tenemos que hacer la biopsia. Y el otro tipo de melanoma es el nodular. El melanoma nodular va a aparecer, se dice desde el inicio, con un crecimiento vertical, ¿no? Por eso son pápulas o nódulos, donde también va a predominar en los varones entre la quinta y sexta de la década de la vida, es más frecuente en áreas expuestas o fotoexpuestas. Las lesiones se comportan como lesiones bastante sobrelevadas, ¿no? Bien cupuliformes, endomo, friables, con tendencia a la ulceración y sangrado. Y se dice que el pigmento puede estar en la periferia con una zona central roja, ¿no? Se refiere a esto. Yo tengo un nódulo con el pigmento periférico y la zona central más clara, ¿no? Con tendencia a la ulceración, a la erosión. O a veces puedo ver simplemente un nódulo bastante eritematoso, con un tejido de aspecto granulomatoso y sangrado. El melanoma maligno en las mucosas suele ser mucho más agresivo, ¿no? A veces pasan desapercibidos ya que son asintomáticos, ¿no? En la cavidad oral pueden ser confundidos con aftas, ¿no? Con lesiones traumáticas,
pero son lesiones que no desaparecen y van creciendo en el tiempo, ¿no? Pueden afectar cualquier parte de la cavidad oral, ¿no? Y a nivel de los genitales también, ¿no? Entonces son lesiones que van a aumentar de tamaño con tendencia a la ulceración, al sangrado. Se dice que una vez que se diagnostican, en realidad se diagnostican en estadios avanzados donde la tasa de supervivencia a los 5 años es menor al 20%. Clínicamente podemos hacer el diagnóstico de melanoma maligno. Esto nos ayuda también a nosotros el uso de la dermatoscopía, ¿no? Podemos hacerle también exámenes de imágenes, ¿no? Pero lo que uno, al sospechar de que se trate de melanoma maligno, tenemos que hacer la biopsia. Si son lesiones pequeñas, podemos hacer una exéresis completa, pero por lo general el tipo de biopsia que se debe de hacer en un melanoma maligno es excisional y profundo, porque lo que necesitamos ver es el grado de compromiso, ¿no? A través de la dermis profunda y hipodermis. Los criterios dermatoscópicos van a ser variados, son todo esto, ¿no? Tratamos de encontrar la red atípica, es como una mallita que se forma en toda la lesión, ¿no? Como una malla, eso se le denomina la red atípica de pigmento. Tenemos que identificar las prolongaciones o pseudópodos en toda la periferia de la lesión, los puntos o glóbulos, ¿no? Pigmentados, ¿no? Periféricos, el polimorfismo en los vasos, ¿no? Son vasos sanguíneos de diferentes formas, algunos más gruesos, algunos más delgados, ¿no? El velo blanco azulado que se forma en la superficie, las líneas blancas, ¿no? Y los diferentes tonos en el color, ¿no? Desde tonos bastante negruzcos hasta zonas casi rosadas, ¿no? Y también a nivel de las palmas y plantas tenemos que ver las crestas, ¿no? Que se forman de acuerdo al pigmento, ¿no? Qué zona está más pigmentada, ¿no? Entonces, todas estas características nosotros las vamos a poder evaluar con la dermatoscopía, ¿no? Y también nos puede ayudar a identificar la zona que debemos de tomar la biopsia. ¿Qué es lo que vamos a ver? En la histología vamos a encontrar focos de melanocitos atípicos que pueden estar a nivel del epidermis o ya pueden estar invadiendo la dermis. Los resultados de biopsia, ¿no? Hay una serie de criterios que tiene que valorar el médico para dar un adecuado informe anatomopatológico. Entonces, estos informes tienen que tener todas estas, contemplar toda esta información, como es el patrón de crecimiento, si es radial o vertical, ¿no? El subtipo histológico, ¿no? Ya que se han notificado 4 subtipos principales, el nivel de invasión de Clark, el espesor de Breslow, que es el que nos va a dar la profundidad de invasión, si hay ulceración, índice mitótico, si hay invasión angiolinfática, o si hay actividad de los linfocitos que infiltran el tumor y el neurotropismo. Entonces, un adecuado informe anatomopatológico tiene que tener todos estos datos, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que los niveles de invasión de Clark y el índice de Breslow son bastante importantes, ¿no? Sobre todo para ver el pronóstico. Entonces, Clark, ¿qué nos va a hablar? Nos va a clasificar, ¿no? Al melanoma según la extensión o el compromiso de las capas de piel, ¿no? Entonces, un nivel de Clark 1 es la que va a estar solamente a nivel de la dermis, el 2 de la dermis papilar, el 3 a través del interfase, ¿no? Retículo papilar, el 4 va a ser mucho más profundo a nivel de la dermis profundo o reticular y ya el 5 llegó hacia la hipodermis. Y la clasificación o el índice de Breslow, ¿no? Es el que va a medir la profundidad de invasión de los melanocitos malignos, ¿no? Este grosor nos lo va a dar en milímetros, ¿no? Generalmente se toma como referencia el estrato granuloso de inicio hasta la zona más profunda donde lleguen estos melanocitos. Entonces se dice que un Breslow
menor a 1 milímetro es un melanoma in situ, que aquel que mide entre 1 y 4 milímetros tiene un riesgo intermedio, pero los que miden mayor a 4 milímetros es de alto riesgo. Por lo tanto, el pronóstico de vida disminuye. Obviamente, hacer el diagnóstico de un melanoma maligno de estas características, donde ya vemos lesiones satélites a distancia, mayor infiltración, probablemente compromiso de ganglios, el pronóstico de vida disminuye, ¿no? Entonces, la metástasis temprana por vía linfática, ¿no? Ya la vamos nosotros a evidenciar con la linfadenopatía regional. Hay que hacerle estudios selectivos de los ganglios regionales afectados, eso es lo que se llama el ganglio centinela, ¿no? Y ya obviamente pueden aparecer nódulos metastásicos, ¿no? Ya cuando es evidente, ¿no? El estadio avanzado. Recordar que los pacientes en estadios ya tardíos, ¿no? Se realiza la metástasis a través de la vía sanguínea, especialmente a pulmón, cerebro, ¿no? Puede también llegar a hígado, hueso, mamas. Entonces, si un melanoma es diagnosticado tempranamente, ¿no? Entonces, el pronóstico es bueno, pero si ya se han producido metástasis, en realidad el pronóstico ya es malo independientemente del tratamiento que haga, ¿no? Entonces, la metástasis ganglionar va a implicar baja supervivencia a los 5 años. Los tumores más profundos van a tener siempre una mayor probabilidad de ser recurrentes, ¿no? Y la muerte se genera en estos pacientes por invasión cerebral. Entonces, para hacer un buen pronóstico de un paciente con melanoma maligno, hay que hacer un adecuado estadiar, ¿no? Entonces hay que valorar todas estas características, es por eso que el tratamiento del melanoma es multidisciplinario, sobre todo con el oncólogo, que va a ser el encargado de hacer el estadiaje y luego el seguimiento del paciente, ¿no? Entonces esto es un esquema de qué es lo que se debe de hacer cuando sospechamos de un melanoma. Es indicado hacer una biopsia excisional, ¿no? De 5 milímetros y el estudio anatomopatológico. Entonces, si tienen un melanoma con un Breslow de menor a 1 milímetro, es decir, in situ, el margen que hay que darle es de 1 centímetro de piel sana. Si yo tengo un melanoma con un Breslow de 1 a 4 milímetros, es decir, de riesgo intermedio, tengo que darle un margen de piel sana de 2 centímetros y hacer ganglio centinela. Si mi Breslow es mayor a 4 milímetros, es decir, ya tengo un melanoma de alto riesgo, tengo que hacer un margen de piel sana a la hora de extirpar la lesión de 2 centímetros más linfadenectomía, ganglio centinela, ¿no? Entonces, si acá ya veo compromiso de ganglio, tengo que empezar con mi inmunoterapia, ¿no? Tengo que seguir con linfadenectomías, etcétera, o hay veces solamente la inmunoterapia ya como un tratamiento conservador. Entonces va a depender mucho de qué Breslow tenga el paciente. Entonces, el tratamiento va a ser también a cargo de varios especialistas, especialmente el oncólogo, ¿no? Interviene el cirujano oncólogo para la extirpación quirúrgica completa de la lesión, tratamiento de las metástasis con ganglionares, ¿no? Y lo que ahora se está viendo, aparte de la resección tumoral, o muchas veces cuando el tumor es muy grande o ya ha hecho metástasis, es hacer terapias dirigidas, ¿no? Siendo el BRAF, ¿no? El gen que más muta, que esté implicado para el melanoma maligno, hay que hacer terapias específicas, ¿no? La inmunoterapia es el tratamiento que está aumentando la sobrevida, ¿no? En estos pacientes, sobre todo en los estadios avanzados, 3, 4. Entonces, se han hecho diferentes tratamientos, se están empleando diferentes tratamientos, como el interferón alfa, ¿no? En pacientes que ya tienen altos tasas de recurrencia, y la inmunoterapia, los biológicos, ¿no? Como el pembrolizumab, que es un anti-PD1, o el ipilimumab o el tislelumab, que actúa sobre CTLA-4, y hablábamos del BRAF, ¿no? Como el
bemurafenib, que se suele dar en pacientes con metástasis irresecables. Estos tratamientos ya en nuestro medio lo hace a través del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y tienen varios esquemas de tratamiento. A veces empiezan solo con inmunoterapia y una vez que se reduce o se logra controlar el tamaño de los tumores, empiezan con la radioterapia, quimioterapia, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Hacer un buen estadiaje de los pacientes, hacerle un buen control, ¿no? Y como les había mencionado, en los otros cánceres el mejor tratamiento siempre va a ser la prevención, sobre todo cuando yo tengo ya antecedentes o mayor riesgo de hacer melanoma. No se olviden del signo del patito feo, es un, es un signo, ¿no? Que nos puede ayudar mucho para hacer un diagnóstico precoz de melanoma. Entonces, si yo tengo múltiples lesiones melanocíticas, ¿no? Que pueden ser nevos, léntigos solares, efélides o pecas, ¿no? Yo tengo que hacer un autoexamen, ¿no? En el cual yo pueda reconocer todas mis lesiones y decir de que casi todas se parecen, ¿no? En la forma, en el tamaño, en el color. Pero una vez que uno identifique una lesión que es diferente a todas las que tenemos, a esa le diremos que es el patito feo. Entonces, buscaremos apoyo, buscaremos una atención para que nos digan si realmente esa lesión que a nosotros nos llama la atención, que la reconocemos como diferente en comparación a todas las demás que tenemos, es o no un cáncer de piel, ¿no? Entonces, a los pacientes que ya tienen diagnóstico de melanoma o de algún tipo de cáncer de piel, eso es uno de los datos que se le dice, ¿no? Véase siquiera una vez a la semana detenidamente todo el cuerpo, identifique alguna lesión que usted no la haya reconocido antes, sígala y si usted ve que sigue cambiando en forma, en tamaño, en color, no tiene que buscar a una atención especializada, ¿no? La prevención en base a los cuidados del sol es bastante importante. Recuerden que aquí el índice de radiación en Perú es altísimo, sobre todo en verano sobrepasa los límites normales, ¿no? Entonces, por lo tanto, el uso de los fotoprotectores, el uso de medios físicos de fotoprotección y la fotoprotección oral también, que ahora se está haciendo bastante hincapié, es importante, ¿no? Sobre todo para aquellas personas de piel blanca, personas con antecedentes de insolación de piel durante de la infancia o que tengan antecedentes familiares de cáncer de piel, ¿no? Entonces, acá hay algunos datos que ustedes tienen que recordar. Hay que evitar siempre la exposición solar prolongada entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. El uso de los protectores solares ya se puede iniciar desde los 6 meses de edad, solamente en las zonas fotoexpuestas. Y cada vez que se le va a exponer al bebé, se puede aplicar el fotoprotector solar. Y ya después del año de edad podemos utilizar fotoprotectores solares con filtros físicos y químicos, ¿no? Lo importante del uso de los fotoprotectores solares es la reaplicación, ¿no? No hay ningún fotoprotector que los proteja más allá de 2 horas. Por lo tanto, la reaplicación debería de darse cada 2 horas. Pero eso va a depender mucho del medio donde uno se desenvuelva o donde esté, ¿no? El mayor tiempo. Si son zonas o ambientes cerrados, podemos reaplicarlo cada 3, cada 4 horas, ¿no? Pero va a depender si usamos mucho los dispositivos electrónicos o si estamos bajo la luz artificial, luz visible también. Entonces, la reaplicación siempre tiene que ser continua. Y cuando uno se desplaza en ambientes abiertos, donde hay exposición a la radiación, hay que buscar siempre la sombra, usar medidas físicas de protección, sombrilla, ropas con filtro UV, sombreros de ala ancha y también usar lentes con protección solar. Entonces son datos que todos debiéramos conocer, es parte de nuestra educación, sobre todo en nuestro medio, donde estamos muy fotoexpuestos a una radiación solar bastante intensa y dañina para nuestra piel. Ok, listo chicos, hemos terminado la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces les agradezco la atención y bueno.
Me despido, que les vaya bien en su examen. Buenas noches. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.